Y bueno, vamos a estar retomando lo que veníamos trabajando a lo largo del año. El hombre a lo largo de la historia, un poco introduciendo este mensaje que hoy de parte de Dios les traigo, el hombre a lo largo de la historia tuvo mucha falta de fortaleza para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si uno revisa la Biblia, incluso los hombres de Dios a los que Él eligió flaquearon, ¿no? Tuvieron momentos de dificultad. Y aún hoy la humanidad no solo evidencia esta anomalía o esta situación, sino que nosotros mismos como sus hijos, díganme si no, les cuesta o nos cuesta a todos dedicar tiempo a la búsqueda de Dios. Mientras que nos transformemos en buscadores de su presencia. ¿Sí? ¿Recuerdan esa prédica de cuando hablábamos de llevar el alma al lugar santo? Que uno se puede quedar con lo que Dios hizo en el atrio del templo, ¿no? Uno puede quedar con la salvación. En el atrio hay perdón de pecados, hay salvación, pero en el lugar santo hay presencia. Entonces nos podemos quedar todo el tiempo con el acto de la salvación y ya está. Y no experimentar el gozo, no experimentar algo más profundo. Una de las explicaciones más concretas es que nuestros cuerpos todavía están en las marcas del pecado y esa naturaleza trabaja continuamente para que vivamos alejados de Dios. Esa es una realidad. Y si revisamos la historia en la antigüedad, aunque Dios preparó hombres que vivieron en rectitud y alentaron a su pueblo no a buscar al Señor, fue casi infructuoso que la ley, lo que Dios había establecido como sus mandamientos, sea cumplida en el corazón. Porque todavía pasa, una fractura en el alma. Hay una fractura en el alma provocada por el hombre exterior. Hay una fractura en el alma provocada por el hombre exterior que no permite que en el interior se calibre con lo divino, que nuestro interior se calibre con lo divino. Imagínense hoy con toda la oferta que hay, que el mundo tiene, ¿no? Para que nuestra carne esté cómoda, distraída, que el tiempo se pase, ¿no? Podemos afirmar que sin la obra redentora de Cristo y sin el Espíritu Santo, esta última canción que cantábamos, ¿no? Habitando en nosotros, sin el Espíritu Santo habitando en nosotros, sería muy difícil vivir hoy cerca de Dios. Y menos tener una relación estrecha con Él, ¿no? Aún teniendo, yo mientras preparaba el sermón no oraba y decía, aún teniendo esta ventaja, al hombre actual le cuesta relacionarse con Dios diariamente. O sea, la agenda está cargada de otras cosas. Ya cuando arrancamos a la mañana, ¿no? Y nos cuesta relacionarnos con Dios y vivir en santidad. Esa es la realidad. Y Jesús a mí me impacta porque en el plan de Dios no hay falla. Siempre la falla estuvo de nuestro lado. En el plan de Dios no hay falla, es algo perfecto. Y cuando Él dijo que no nos dejaría solos y enviaría el Espíritu Santo, lo dijo porque sabía que el único que podía transformar nuestro ser completo era que el Espíritu Santo habitara dentro nuestro, estuviera en nuestro interior. ¿Amén? Amén. Sabemos que existe un mundo espiritual que es contrario a Dios y que va a trabajar arduamente para que las personas vivan lejos de la verdad. Esto es una realidad también. Pero también cada uno de nosotros está tironeado por dos naturalezas. Cada uno de nosotros está tironeado por dos naturalezas. Una es la exterior, ¿no? El hombre carnal, y otra es la interior o la espiritual. Por ahora, si ustedes revisan su agenda, hay mucho de lo exterior.
¿o no? Salir a trabajar, proveer para la familia. Aún Dios puede bendecir todo lo que hacemos también, ¿no? Pero hay mucho de la agenda de lo exterior. Y ambas naturalezas, ¿no? Como venimos predicando en los otros sermones, ¿se disputan qué? ¿Qué decíamos que se disputan? El alma. Es el centro de operaciones de una persona, el alma. La voluntad, las emociones, los pensamientos, todo está en el alma. Por eso el plan divino fue proveer al hombre algo superior a eso. Es el Espíritu Santo. Que pueda ganar esta guerra, un poder sobrenatural. Así que a esta prédica la he llamado un poder, el Espíritu Santo, un poder sobrenatural. Ya llevamos 10 prédicas con esta. Creo que algún día esto va a ser un libro. Ahí tengo que ver, achicarlo porque hay un montón. Jesús, antes de regresar a su trono, habla de esto en Hechos 1:8, que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo doy gracias a Dios porque siempre, cuando uno analiza un texto, si solamente el Señor hubiese dicho, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, y si hubiese quedado ahí, nosotros decimos, tenemos poder para volar, para hacer aquello, ¿no? Pero ese poder tiene una contrapartida. Cuando Dios da algo, tiene un propósito. Y el propósito es lo que viene después, ¿no? Ser testigos en todos lados. En el devocional del boletín de este mes les compartía sobre algo que había predicado Spurgeon, donde decía que el poder es una prerrogativa exclusiva de Dios. Jesús dijo a los discípulos que recibirían el poder a través del bautismo del Espíritu. Y fíjense que la asociación del poder con el Espíritu era común en el Antiguo Testamento. Se representaba en este término Roash Elohim, una frase en hebreo, que se refería a esta frase a un viento potente, algo que llega fuerte, una energía, algo que proviene de Dios, que no lo vamos a ver en las cosas comunes o naturales. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios obraba poderosamente en todo el mundo para hacer que se hiciese la voluntad de Dios. Pero bueno, ese poder estaba fuera del hombre, o sea, venía como en cuentagotas, por momentos. También se manifestaba en forma dramática. Fíjense que Sansón, en Jueces, en el capítulo 14 y 15, él dice que el Espíritu Santo venía sobre él y se llevaba la puerta de una ciudad al hombro. Tenía algo sobrenatural que lo hacía hacer cosas, ¿no? Trajeron grandes victorias de Israel sobre los filisteos. Y el Espíritu Santo y ese poder, haría que los discípulos fuesen testigos piadosos. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, el Espíritu de Dios les dio poder a su pueblo para hablar con denuedo y en efectividad en el nombre de Dios. Miqueas refiere, en Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Increíble, ¿no? O sea, son como ventanas abiertas en el Antiguo Testamento, como sombras de que lo que el Espíritu Santo es. Y en este pasaje, Miqueas no tiene una vida acomodada. Él en este pasaje explica que el Espíritu lo llenó de valor para decir la verdad, cuando todos estaban hablando mentiras, y aún a enfrentar él después cualquier consecuencia que le podría traer el decir la verdad. Por eso cuando Jesús dice que lo bautizaría con el Espíritu Santo para darles poder como su testigo, estaba indicando que
necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean leídas como los hombres, cartas leídas, ¿no? Donde puedan ver, decodificar que Dios vive en nosotros. ¿Sí? Porque uno puede sostener una mentira ante determinadas personas, una fachada, una vida de papel, ¿no? Decir, bueno, yo cuando en la iglesia soy una cosa, después me voy y en la vida soy otra, en mi casa soy otra. La idea es eso, que Dios pueda estar en nuestra vida de tal manera que seamos testigos en todos lados. Amén. Y el Espíritu Santo realiza obras de poder para autentificar la verdad del mensaje de los apóstoles y le daría palabra para que hablasen a aquellos que se le oponían. Y yo decía, ¿no? El desafío para la iglesia de hoy es poder vivir lo que vivía la iglesia primitiva. Porque era genuino lo que ocurría ahí. En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo, Ruach Elohim, ¿no? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Van a ver en el boletín, un poco le voy a spoilear, que del mes próximo, que nuestras herramientas humanas son débiles para llevar el trabajo de Cristo, para vivir como Cristo. Nuestras herramientas humanas son débiles porque perdemos rápido el estribo, nos enojamos rápido, tenemos posturas por ahí inflexibles. Cada uno de nosotros debe tener su propio Pentecostés. Una iglesia unida, hermanos, recibe la llenura y unción del Espíritu Santo. Entonces, de la única manera que una iglesia puede ser equipada para ser testigos, para poder llevar la palabra, esto que veíamos en la escuela bíblica, ¿no? De la mujer samaritana yéndose a su ciudad, ¿no? Y la prende fuego con el Evangelio, una mujer que... hermosa clase de escuela bíblica. Una mujer, ¿no? Que tiene un estigma, ¿no? Que está marcada por una vida, un pasado complicado. Y puede ser testigo, ¿no? En esa situación, porque viene el que tiene vida, el dador de la vida, llega y le dice, mujer, tu agua se desvanece. Nuestra agua se desvanece. Pero yo tengo un agua viva. Qué bueno que podamos tener esa agua. Amén. Porque si no estamos apagados. Se transforma nuestra vida en una vida chata, sin tener una perspectiva que nos haga ver algo distinto. Si no, vivimos como el mundo vive, ¿no? Comemos, trabajamos por adquirir cosas, pasa un día, pasa el otro, y vivimos sin esperanza de esa manera. Pentecostés era una celebración en el calendario sagrado de Israel que estaba estrechamente conectada con la Pascua. Un poco para entender el contexto, según Éxodo 13 y Levítico 23, la Pascua era la época del año en que Israel recordaba su liberación de Egipto, otra sombra de la liberación de nuestra vida del pecado, ¿no? de la esclavitud del pecado, y se conmemoraba la noche de la última plaga. La última plaga es la sombra de lo que hace Jesús con nosotros, ¿no? Los dinteles marcados con sangre, la muerte de Jesús, haciendo de que cuando la muerte viene, la muerte segunda pasa de largo, porque nuestros dinteles están pintados con la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Cuando Dios mató, ¿no?, a los primogénitos egipcios, pero pasó de largo frente a las casas de los israelitas fieles, la Pascua les recordaba a los judíos que Dios nos había liberado de la esclavitud de Egipto. Y Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua.
donde ellos ofrendaban los primeros frutos de la cosecha como gratitud por los granos que ellos esperaban cosechar ese año. Justamente hoy también hablábamos, ¿no?, de la siembra de Dios y de la cosecha. Y esta celebración, la de Pentecostés, tenía una connotación muy especial. Había mucha alegría en el pueblo, porque se trataba de saciar hambre, ¿no? Esto del grano, de la cosecha. Uno también lo tiene que ver a esto. Yo lo veía en ese momento como algo sobre lo natural, pero también era una sombra de lo espiritual, ¿no? El Pentecostés, en una vida, cuando el Espíritu Santo viene, tiene que ser vivido con alegría. El Espíritu Santo trae gozo. Cuando el Espíritu Santo viene, decir, ustedes lloran, pero no saben qué es de gozo. Hay algo de Dios, hay algo que profundamente está pasando en nuestro interior, y es un gozo que viene de Dios, que no lo experimenta el mundo. El derramamiento del Espíritu Santo en esta ocasión fue significativo para la iglesia primitiva, porque también les recordaba a ellos la esperanza que, o sea, de lo que había escrito Jeremías, ¿no? Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y podemos caer en el pentecostalismo. Yo vengo de la rama pentecostal, así que no estoy queriendo, no fui bautista toda mi vida, o sea, soy más pentecostal que bautista porque tuve un montón de años en una iglesia pentecostal. Pero podemos caer en el error de creer que lo sobrenatural, esas chiripiorcas, ¿no?, que nos agarran de tanto en tanto, si yo después salgo de acá y mi caminar no es de acuerdo a la palabra, todas demostraciones, ¿no?, de espíritu, de lo que pasó acá, y como que no tiene sentido, porque el Espíritu Santo vino a ¿qué? El poder era para que podamos ser testigos, para que nuestra obra, nuestro caminar, concretamente revele a Cristo. ¿Sí? Eso es lo interesante. Por eso era difícil para el pueblo de Israel que la ley esté escrita en su corazón y en la mente. Era todo ritual y nada más. Eso lo pueden ver en Jeremías 31, 21 al 33. La escritura de la ley en el corazón era el problema casi sin solución antes de la muerte de Cristo. Pero una vez que el plan se consuma, con la venida del Espíritu Santo, lo último que faltaba, ¿no? Porque Jesús viene, muere por nosotros, derrama hasta su última gota de sangre, va 3 días, así como, ¿no?, como Jonás estuvo en el vientre de un pez, ¿no? Esos 3 días es necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días en el sepulcro, resucitara. Y no se queda el plan ahí, sino que Él se va diciendo, quédense en Jerusalén, esperen un tiempo, 50 días, concretamente, hasta que viene la fiesta de Pentecostés, y van a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Se queda con todo, ¿no? ¿Será que va a venir otra persona? Empezaron a buscar virgen, capaz, no sé. ¿Habrá otra Virgen María? ¿Vendrá alguien que ya se va a quedar definitivo? ¿Cómo sería eso? La venida del Espíritu Santo tiene esta connotación. Ahora el Santo Espíritu escribió con plumas indelebles en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso está la frontera del pecado y te arrimas. Tu corazón te reprende, ¿no? Está escrito en tu ser. Sabes que estás dando un paso hacia algo que Dios no aprueba, a que Dios no le agrada. Y ese suceso prometido en el Antiguo Testamento se está cumpliendo ahora en el Nuevo, ¿no? Y el sacrificio de Jesús en la cruz ocurre durante la fiesta de la Pascua. Él murió como el último Cordero Pascual, asegurando para el pueblo de Dios la liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte.
Qué increíble. Uno puede cruzar toda la Biblia y hay sombras en el Antiguo que se cumplen en el Nuevo. Está todo el plan, todo el tiempo. Desde Génesis 3, cuando dice, ¿no?, de que le iba a herir en el calcañar. Y fíjense que esto, que él murió como el último cordero pascual, según la inspiración del Espíritu revelada a Pablo, quien escribe en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, los ritos, toda esa cosa que hacían, ¿no?, para aparentar, para decir estamos, ¿no?, los religiosos, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así me llena de orgullo haber conocido a Cristo. No lo tomen como algo muy... pero qué lindo. Así como Pentecostés se centraba en la grandeza de la cosecha, la venida del Espíritu Santo en el primer Pentecostés cristiano, indicaba también que la iglesia había recibido la ley escrita por Dios en el corazón, equipando a la iglesia para un testimonio potente. En nuestra frente, en nuestros actos, en nuestras acciones, donde estamos, hay una luz que debe brillar fuerte. Nuestros actos deben hablar fuerte de que tenemos un sello divino, algo que Dios instauró en nosotros. Este fue un hecho de gran trascendencia. El Espíritu Santo en Pentecostés dio comienzo a la gran cosecha de la salvación y transformación interna del pueblo de Dios, para que se pueda instaurar el reino de los cielos, que no es algo sencillo. El Espíritu Santo fue derramado en forma especial en Hechos. Desde ese momento la iglesia tiene, ¿no?, un arma poderosa. Es algo tremendo, que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque recibió poder para testificar y para servir al Señor. Por eso cuando menguas en el servicio, hay una alarma, ¿no?, en tu ser interior de que algo del espíritu no está. O si tu servicio es con otra motivación, es otra de las alarmas, ¿no? Prende ahí, ¿no? Debemos entender que ocurren dos cosas importantes. El nacimiento de la iglesia y el cumplimiento, ¿no?, de la promesa del Espíritu Santo tuvo una importancia global, que estuvo marcada por señales y milagros. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Ya ahí no había judío, no había cita, no había... Júntense ahí, estén todos unánimes, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo rompe fronteras, ¿no? Rompe las fronteras del judaísmo. La frontera de... Bueno, acá mandamos nosotros tenemos la llave de Dios, ustedes quieren entrar, vengan, nosotros somos la puerta. La puerta ahora es Cristo, y es el Espíritu Santo el que guía a esa puerta. Gloria a Dios. Y a nivel personal, cada uno de los cristianos que se reunieron en Jerusalén, ese día fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibiendo poder transformador. Y ninguno se quedó afuera. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Algo sobrenatural. Amén. Hay algunos que hacen así con la cabeza. Son pocos, ¿eh? La idea de este mensaje de hoy, mientras yo lo escribía, inspirado por el Espíritu Santo en oración, el Señor me decía, decides que tienen que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. Ahora. ¿Y cómo será eso? Pedile. Espíritu Santo, llename. Te necesito.
¿Hace cuánto que no tenés esa llenura, ese gozo? Que las circunstancias se tornan en algo difuso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo te llena, ¿cuál es el problema? El teólogo Carter refirió que ese bautismo incluía 4 aspectos. El primero era un poder para vivir en santidad y tener un servicio efectivo. Esos primeros cristianos, vamos al contexto, fíjense lo que pasa con ellos. Se va a Jesús y quedaron como un grupo tímido, asustado. Muchos de ellos habían salido corriendo del arresto de Jesús en Getsemaní. ¡Hey! Mataron al Mesías. El mismísimo Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y qué increíble lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Lo emocionante, que inmediatamente después de haber sido llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en personas valientes para decir lo que tenían que decir, para pararse firme en los lugares donde estaban. Pedro fue impulsado hacia el liderazgo de la plataforma pública. El aspecto segundo que habla Carter, lo que llegó con el bautismo del Espíritu Santo, fue la pureza y la entera santificación, incluyendo a los gentiles. Pedro lo deja muy en claro más adelante durante el Concilio de Jerusalén, cuando él describe cómo los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Hechos 15, 8 y 9. Increíble, ¿no? Se rompen un montón de barreras, el Espíritu Santo atravesando todas las barreras. Y el tercer elemento de ese bautismo fue la entera posesión de sus seres. El Espíritu Santo llegó para quedarse. Y vos decís: sí, yo no estoy pasando una buena temporada. El Espíritu Santo está contristado, pero está esperando una relación, está esperando que se despierte algo en nuestro interior. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el cuarto que refiere Carter fue la posterior proclamación del testimonio del Evangelio. Jesús había dicho que cuando fueran bautizados por el Espíritu Santo, ellos iban a poder ser testigos. Y efectivamente es lo que ocurrió, ¿no? Después de esta acción del Espíritu Santo, Pedro se para ante la multitud, ¿no? Se para ante la multitud y da su primer sermón, donde él explica lo que acaban de presenciar, citando las promesas del Antiguo Testamento en las que Dios derramaría de su Espíritu, ¿no?, sobre toda carne. Y también Pedro describe la muerte y la resurrección de Cristo, hace un testimonio público afirmando: estuvimos en presencia del Mesías, al que muchos de ustedes mataron. Por tanto, dice: sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¡Fua! Había que tener poder para decir eso. Acababan de matar a Jesús, hacía 50 días. Hechos 2:36. Y está la audiencia, ahí están las 3.000, más de 3.000 personas, ¿cuántas habían? Que habían atestiguado, ¿no?, los milagros, y había escuchado un sermón lleno del Espíritu. Y ellos preguntan en el 37, en el 2:37 de Hechos: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro respondió en el versículo 38: vas a ser bendecido, hermano, no vas a tener dificultades, evangelio de prosperidad, pum, brum, bum, 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 bum. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentirnos cuesta mucho, y el bautizarse también. Por eso el bautismo, cuando hacemos bautismo, no es un acto más, es un acto de testimonio al mundo espiritual, a la gente. Yo estoy dando este paso porque Dios me llenó, Dios me transformó. Y 3.000 de ellos, ese gran día,
se arrepienten y piden el bautismo. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo empoderó la vida de los apóstoles, pero ¿qué tipo de poder? Si revisamos, ¿no?, el Evangelio de Lucas, hallamos que antes de la venida del Espíritu Santo, Pedro no fue siempre el pensador más agudo entre los discípulos, ¿no? Era más bien impulsivo. Le llamaron la atención en el monte de la transfiguración, quiso construir ramada ahí para Moisés y Elías, ¿no? Él tenía todas esas cuestiones ahí. Negó a Cristo 3 veces en la noche que arrestaron a Jesús. Durante el ministerio de Pedro en Hechos, Lucas destaca que Pedro no tenía una gran preparación o elocuencia. Hechos 14:13 dice, 4:13 dice: entonces, viendo el menudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El Espíritu Santo haciendo una obra poderosa en la vida de los discípulos, en unos simples pescadores. Todo no parecido con la realidad, mera coincidencia, dicen, no sé. Dada esta imagen previa de Pedro, es indudable ver que el poder del Espíritu Santo lo transforma a Pedro y lo capacita para predicar. Lo capacita para predicar el mensaje del Evangelio. De ese modo, ¿no?, tan dinámico y exitoso en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo dio también poder a Pedro, y no solo a él, sino que a los demás, al resto de los apóstoles, para que hicieran milagros, ¿no?, como testimonio. Dice que en un momento pasó Pedro y su sombra sanó a un enfermo, dice la palabra. Y fíjense lo que escribe, ahí nomás cerquita del advenimiento del Espíritu Santo, lo que escribe Lucas en Hechos 2:43: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo creo que por las calles de Jerusalén había olor a Espíritu Santo. Se caminarían y sentirían algo especial. Había algo poderoso que los estaba moviendo. Lo que debe haber sido poder experimentar ese advenimiento del Espíritu. Y a la luz del gran poder que les dio a Pedro y a los apóstoles, no nos debería sorprender que Dios haya bendecido el testimonio de ellos, ¿no? Porque escuchen cómo escribe Lucas de sus testimonios, ¿no?, en Hechos 2, 41 y 46. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día 3.000 personas. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el crecimiento numérico externo vino a causa del poder del Espíritu, pero ese crecimiento no era externo solamente. El mayor crecimiento que tuvieron los discípulos fue interno. Hechos 2, 42 al 47 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Nosotros nos quedamos con ese hecho concreto, ¿no?, de lo que había ocurrido con el Espíritu Santo, pero los transformó. Tenían ganas de estar juntos, se fue el egoísmo de ellos, estaban por la necesidad del otro. Qué increíble lo que hace el Espíritu Santo. Un crecimiento interno. Ellos empezaron a vivir en las enseñanzas de los apóstoles, que eran, si ellos pueden decir que la enseñanza, vivieron la enseñanza de los apóstoles porque los apóstoles vivían en la verdad, buscaban la verdad, eran buscadores de la verdad. Los resultados del derramamiento del Espíritu en Pentecostés fueron impresionantes los primeros días de la iglesia. Concluyendo, ¿no?, en este capítulo 2, era el Señor el que añadía las almas. Por eso no me preocupa el número. Eso le compete a Dios.
pero sí me preocupa primero mi crecimiento interno. Y se lo traslado a ustedes, el crecimiento interno de cada uno de nosotros. Y hay una característica fundamental que tuvo la iglesia para que ocurriera, ¿no?, ese advenimiento del Espíritu. Estaban unánimes. El diablo sabe que una iglesia unánime es un peligro para el infierno. Una iglesia unánime prende las alarmas en el infierno. El significado de unánimes viene del griego homotumadón, homo igual, tumus mente, voluntad, propósito. Alma, corazón, lo más inestable del hombre. No, me dijo, no, ahí está el alma, ¿no? Poniendo los sentimientos acá. Cuando el Espíritu Santo viene, ¿no?, y nos toca a todos, es más rápido, el Espíritu se calibra rápido con el Espíritu. Pero el alma, unánimes es calibrar nuestras almas, calibrar nuestras motivaciones, decir, bueno, no, pero vos me tenés que entregar el templo a tal hora, bueno, no sé, no es que esté pasando acá. Trato de esas cosas, ¿no?, que son almáticas. Ponerse de acuerdo, ¿no? El vocablo griego, Mateo 18, 19, el Señor habló acerca de 2 o 3 que se ponen de acuerdo y que piden en oración, esto que se hace acá los miércoles, que venimos a orar, pero que los jueves venimos a interceder, y es una oración más larga y más profunda y más puntual. La palabra griega traducida unánimes en la versión china de la Biblia se traduce como ser una misma mente, una misma voluntad, y en la versión King James, que es en el idioma inglés, en Romanos 15:6, se traduce la palabra unánime como one mind, o sea, una misma mente. Voy a llamar a mis hermanos de la noche. Una misma mente. Acá se termina mi cuerpo del sermón. Una misma mente. Una misma mente. ¿Qué les parece ese desafío? Una misma mente. Hay que trabajar. Hay que trabajar para calibrar nuestras almas. Quiero decirte ahora que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo, que lo llena todo, que sacia ese Jesús, no diciendo, mujer, 5 maridos has tenido, esa mujer está rota, y Jesús la llena completamente, como nosotros. ¿Quién de nosotros tiene todos los pedazos sanos? Si ya de chiquito luchamos con cosas de terceros, con cosas que alguien hizo. Llénanos, Espíritu. Te necesitamos. Sé que muchos ven pasar los días de su vida en apatía, carentes de sentido, y hasta quizás lejos de Dios, con culpas, con incertidumbre, con heridas en el alma, en el corazón. Quiero decirte, necesitamos tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo, y vendrá un gozo sobre tu vida perpetuo. El único que puede saciar la eternidad de nuestro corazón es el Santo Espíritu. Como dice mi hermana Priscila, ¿no? Ese agujero tiene, ¿no? Lo puede llenar Dios, tiene la medida de Dios. Vas a experimentar un gozo perpetuo que es algo del cielo.
y que te va a llevar al servicio y a testificar del cielo. No vas a poder quedarte callado ante personas que están quebradas, rotas. Serás testigo. Y el mejor beneficio que produce tener habitando el Santo Espíritu en nosotros es que la doctrina de Dios deja de ser gravosa, porque la ley del Señor se imprime en la mente y en el corazón. Y nadie, como está escrito en Jeremías, nadie tendrá que enseñarte. Será el mismo Santo Espíritu que te guiará a la verdad a través de la oración, de la lectura de la palabra. Hermanos, esta palabra viene a desafiar a la iglesia. Creo que fue precisa, directa. Si queremos ver obras portentosas, milagros de transformación, liberación, sanidad, y que el reino de los cielos sea instaurado en la tierra, nada de eso va a ocurrir si no estamos en una mente, en una misma mente y en un corazón, en un mismo corazón. Si no es visible, palpable, tangible, que todos estamos enfocados en una sola cosa: agradar a Dios, testificar de su nombre, para que el reino de los cielos sea acercado a las personas que no conocen a Dios. Hermanos, esto se trata, yo arrancaba, se trata de Él, no de nosotros. Amén. Ojalá que alguien que está siendo tironeado por las dos naturalezas, como le hablaba en la introducción, pueda escuchar la voz del Espíritu y calibrar su hombre interior con lo divino, con lo espiritual, sometiendo la carnalidad y ofreciendo su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para siempre encontré mi lugar.